Ese mundo fue creado perfecto, sin dolor, sin sufrimiento. Pero la desobediencia de Adán y Eva hizo que todo cambiara. El mal entró y se convirtió en un mundo hostil. Vivimos con un enemigo que nos acecha. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tendremos la serie Sanidad Espiritual, donde seremos libres en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, estimado amigo, estimada amiga. En esta hora vamos a ver un personaje bíblico que tuvo un problema espiritual, pero fue sanado por la sangre de Cristo Jesús. Este personaje es el apóstol Pablo. Sí, como usted lo escucha, Pablo, aún siendo apóstol, tenía un problema espiritual, pero Pablo quería ir al cielo. Anhelaba estar con el Señor. Y este problema espiritual que él tenía que ser sanado. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 37 en adelante, presenta el problema que tenía el apóstol Pablo. Dice así: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separó el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí vemos un problema que tenía el apóstol Pablo. El problema es que tenía un resentimiento. ¿Y con quién tenía este resentimiento? Con Juan Marcos, un compañero. El que escribió el libro de Marcos tuvo un problema con Pablo. Y Pablo menciona acá que no le parecía que fueran con él. En otras palabras, tenía un rencor con el hermano Juan Marcos. Según el contexto histórico, Juan Marcos pasó un momento de desánimo. Juan Marcos pasó un momento de, podemos decirle, como un tipo de prueba, dificultad, un momento de decepción, y en ese momento dejó abandonado al apóstol Pablo. Es decir, Juan Marcos le quedó mal al apóstol Pablo. Y Pablo, como uno de nosotros, un ser humano, sintió en su corazón un problema que se llama resentimiento, rencor. Y ese rencor lo llevó a tal punto de hablar mal de Juan Marcos. Él dijo: no me parece que vaya con nosotros, no me parece. Él me quedó mal, él me abandonó. Y de esa forma hubo un problema entre Silas, también entre Bernabé, hubo una discusión y hubo una división. Vemos ahí que el rencor produce conflictos, el rencor produce división y surgen problemas aún dentro de nuestra iglesia. Entonces Pablo tenía ese problema, el problema del rencor. Pero el apóstol Pablo era un siervo de Dios. Y los siervos de Dios tienen que ser sanados de todas esas cosas que tenemos, que padecemos espiritualmente en este mundo. Porque el apóstol Pablo quería ir al cielo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? ¿Cómo fue sanado? Bueno, el apóstol Pablo era un conocedor de la palabra de Dios. Él conocía lo que dice Mateo 6:14. Vean lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial.
Pablo, conocedor de las Escrituras y conocedor de las enseñanzas de Cristo, sabía que si él perdonaba, olvidaba lo que le había hecho Juan Marcos, Dios lo iba a perdonar a él. Y Pablo, en esa lucha de rencor y de creer en lo que dice Cristo y seguir el ejemplo de Cristo, él escribió un texto donde creemos que ese fue una enseñanza que nos da que él superó ese rencor. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Esas cosas, esos resentimientos, ese malestar, ese rencor que tenía sobre Juan Marcos, eso quedó atrás, fue olvidado. Muchas veces en nuestra iglesia o incluso en nuestra familia hay personas que nos han hecho cosas que nos han herido, nos han quedado mal, nos han ofendido. Y en nuestro corazón surge ese problema espiritual que se llama resentimiento o ese rencor. El rencor produce, estimado amigo, deseos de venganza, produce odio, hablamos mal de esas personas. No, cuando nos referimos a ellos hablamos de una forma destructiva o negativa. Y ese problema causa división, aún en nuestra familia, aún en la iglesia, produce divisiones, así como le pasó al apóstol Pablo. Y es por eso que necesitamos que Cristo Jesús nos sane de ese problema. Tenemos que decirle a Jesús que nos limpie, que nos quite todo ese odio, ese rencor, esa amargura, y produzca en nosotros esa paz, esa tranquilidad, ese perdón que tenemos que tener con nuestros semejantes. Por eso, estimado amigo, les invito a escuchar esta hermosa alabanza y podamos ser sanados del rencor, del resentimiento, del odio, para que podamos ir al reino de los cielos.